Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Queridas amigas, queridos amigos, como yo soy de aquí, yo he nacido en Chipiona, pero me he criado en Carmona, estoy en mi casa. Y por lo tanto estoy encantado. Así que soy yo el que agradece, y agradece al Ateneo, y agradece a Julia que me haya sacado de mi eremitorio, porque ahora estoy como un eremita encerrado, y me haya dado la oportunidad de estar aquí con ustedes. Así que muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar del enigma del Nuevo Testamento en cuanto al texto. Que no hay enigma, sino en la mayoría de los casos que sencillamente la antigüedad no nos ha dado datos para conocer más. Es simple desconocimiento, no es un enigma con datos que ya tenemos y que no sabemos resolver, sino normalmente que no hay datos. Si conocemos bien los datos que nos da la historia, parte de los enigmas del texto del Nuevo Testamento desaparecen. Bueno, pues una vez dicho esto, yo diría que empezamos por lo que más impacto me han preguntado a mí cada vez que se refieren al texto de los Evangelios o del Nuevo Testamento en general, que dicen, bueno, eso se escribió en arameo, ¿verdad? Pues no es verdad. Ni un solo texto, ni uno de las 27 obras del Nuevo Testamento, ni uno está compuesto en arameo. Fíjese la importancia que tiene, porque al mismo tiempo sí decimos que el arameo es la lengua materna de Jesús, sin duda alguna. Pero desgraciadamente tenemos que confesar que de las palabras de Jesús ni una sola se ha conservado en arameo. Bueno, alguna palabra sí, fatá, o Elohí, Elohí, lemmas, o lamma, sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero son 4 o 5 palabras. En realidad, el problema está que todo se ha escrito en griego. Era la lengua del Imperio Romano en el Mediterráneo occidental, y no en latín. Fíjese la importancia que tenía el griego. Y es que en la propia Iglesia de Roma, la lengua oficial de la Iglesia de Roma era el griego. Y lo que se escribía en la Iglesia de Roma era el griego en el siglo II. El primer tratado de teología en latín se escribe en Roma en el 250. Es decir, es novaciano el autor. Es decir, el griego era como la lengua franca en lo que la gente se entendía. Y ocurrió que gracias a sus seguidores, sobre todo a Pablo de Tarso, ese tesoro de las palabras de Jesús en arameo se tradujo rápidamente a una lengua entendible por la mayoría, incluso de los judíos que no vivían en el Israel de entonces. Así que lo primero que tenemos que decir es que el texto del Nuevo Testamento, tal como lo tenemos ahora, y que decía que no lo conocemos, está escrito no en la lengua ni siquiera de Jesús, digamos, sino de aquella comunidad que fue la matriz del cristianismo, que estaba naturalmente en Jerusalén. Había 3 comunidades, una en Galilea, de la que sabemos poco, otra de la que sabemos prácticamente nada, aparte de su existencia, que estaba en Samaria, y otra que estaba en Jerusalén, de la que conocemos algo más por los Hechos de los Apóstoles. Pero ninguna, ni siquiera uno de los evangelios apócrifos, como el evangelio de los 12, o el evangelio de los nazarenos, o de los hebreos, ni siquiera se nos ha transmitido, sino en griego. ¿Saben la importancia que esto tiene? Y es que jamás estaremos absolutamente seguros si una palabra de Jesús fue exactamente dicha así o ha sufrido algún pequeño cambio en la traducción. Nunca estaremos seguros.
hay muchos estudios para retrotraducir al arameo, a partir del texto griego del Nuevo Testamento, las palabras de Jesús. Pero si ustedes van a las revistas especializadas, se encuentran con que cada uno lo retrotraduce al arameo de una manera distinta. Es decir, no tenemos seguridad. Y una cosa sí que quiero decir: si se transmite algo en una lengua, esa lengua deja su impronta en la transmisión. Una lengua es una manera de ver el mundo, una manera de interpretar el mundo. Por tanto, no cabe la menor duda que algo de cambio hay en el mensaje de Jesús cuando se transfiere a otra lengua. Segunda idea importante: no conservamos, y esto también me lo preguntan muchas veces, no conservamos ninguno de los autógrafos, es decir, el escrito original de ninguna obra del Nuevo Testamento. Ninguno. Irremisiblemente, los autógrafos, es decir, lo que escribió cada uno de los autores del Nuevo Testamento, irremisiblemente, bueno, o casi irremisiblemente, no sabemos si las arenas de Egipto o de Palestina, Israel, puede descubrir o permitirnos descubrir algo, pero parece que irremisiblemente se ha perdido. Ahora bien, aunque se hayan perdido los autógrafos y no tengamos más que copias de copias de copias, de esas copias hasta hoy nos han llegado aproximadamente 5.100 manuscritos. 5.100. Si ustedes tienen en cuenta, lo diré luego, que de algunos autores de la antigüedad tardía, importantísimos, como Tácito, por ejemplo, tenemos un manuscrito solo, uno, y mutilado, de sus historias. De Teócrito tenemos poquísimos. Todo lo más de algunos autores podemos tener 6, 7, 8 o 10. Tener 5.100 manuscritos, es evidentísimo que la obra es muy importante para la cultura occidental. No hay ninguna que tenga tantos. Desgraciadamente, si van ustedes a la calle, aunque se publiquen 29 millones, 30 millones de ejemplares del Nuevo Testamento cada año, y se vendan o se regalen 30 millones de ejemplares, la inmensa mayoría no ha leído el Nuevo Testamento. Salgan ustedes a la calle y pregúntenle a alguno, o si lo han leído no caen en la cuenta, y pregúntenle: oye, por favor dime, ¿qué dice Filipenses? Dice: mande. Ni idea para repetir eso. Pues es el fundamento. Sin embargo, no se conoce. Bueno, pues de esos 5.100 aproximadamente manuscritos, los tenemos de tres clases. Uno que están escritos en letras mayúsculas, otros en letras minúsculas y otros que están escritas en mayúsculas o en minúsculas, pero en papiros antiguos. Los manuscritos en mayúsculas normalmente son caros, son pocos, y están escritos en pergamino. Los manuscritos en minúscula, que empiezan aproximadamente en el siglo IX, la mayoría están escritos en, bueno, hay algunos en pergamino, pero en papel. Y papiros antiguos, descubiertos desde finales del 18 hasta hoy, hay solamente 129 papiros que no cubren ni mucho menos la totalidad de todo el Nuevo Testamento. Pues bien, de los mayúsculos hay solo 300. Solo 300. Pero tienen un problema. Son muy antiguos, hasta el siglo IV. Pero esas letras mayúsculas están escritas todas seguidas. No hay diferencia entre palabras. Es difícil leer así. No hay diferencia entre palabras, así va todo seguido, aunque sean mayúsculas. Entonces la diferencia entre palabras la tienen que hacer
los lectores, lo cual naturalmente eso dificulta. Y luego tampoco hay puntos apartes ni hay parágrafos, hay algunas señales al margen, pero a veces ni entendemos por qué han puesto esas señales. De los minúsculos hay aproximadamente 2800, pero digo, empiezan a copiarse en el siglo IX en adelante. Fíjense lo que les estoy diciendo. Los mayúsculos son normalmente del siglo IV. Si Jesús muere en el año 30 o 33, no lo sabemos, en el abril, 8 de abril o 7 de abril del 30 o del 33, realmente hasta que tengamos un manuscrito completo en mayúsculas del Nuevo Testamento, que de los 300 solo hay 3 manuscritos. Solo 3 manuscritos de los antiguos tienen el Nuevo Testamento completo. Y pasan, desde que se escribieron, a principios del año 300, 300 y pico, inicio del siglo IV, han pasado 250 años, como poco, desde la muerte de Jesús. Y 240 o 230... no lo sabemos porque no sabemos cuándo murió Pablo, exactamente sospechamos que en el 64 desde la muerte de Pablo. Ahora fíjense los manuscritos mayúsculos que son del siglo IX, el hiato que hay entre el siglo IX y el siglo I es monumental. Transmisión tenemos también de leccionarios. Hay unos 2000 leccionarios aproximadamente. Un leccionario son textos del Antiguo y Nuevo Testamento cortados para leernos los domingos en las iglesias, pero la mayoría son muy modernos. Pues bien, fíjense en todo esto. Este número tremendo de manuscritos, aunque ya digo que ni mucho menos todos, en total solo 59 manuscritos, de 5100, solo 59 manuscritos, 3 unciales y el resto minúsculos, tienen el Nuevo Testamento completo. Pero entre los 5100 manuscritos hay en total 500.000 variantes. 500.000. Eso es mucho. ¿Quién maneja 500.000 variantes? Es cierto que de esas 500.000 variantes, es decir, que escriban una palabra de distinta manera, hay aproximadamente 300.000 que son meramente ortográficas. Es decir, escriben una palabra de una u otra manera, hay un cambio de palabra, hay errores, hay mala puntuación. Bien, 300.000 podemos quitarlos, pero hay 200.000 variantes todavía. Sí les puedo decir que esas 200.000 variantes no son todas ni mucho menos importantes. Variantes serias, entre los manuscritos puede haber entre 150 a 200 variantes que afectan de alguna manera a algún punto de la teología cristiana. 150 a 200 variantes. Pero en algún caso las variantes son tremendas. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, entre el manuscrito del Vaticano, que quizás sea el mejor, que se designa con una B de Barcelona mayúscula, o con un 0 y un 2, el 02, pues hay una diferencia entre el manuscrito 04 o Codex Bezae. Teodoro Beza es un erudito protestante muy famoso que luego nombraremos, que compró un códice y que ahora está en la Universidad de Cambridge. Hay nada menos que una diferencia del 10% en el texto. Repito, el Codex Vaticano, que es, creemos, el mejor, tiene un texto así de los Hechos de los Apóstoles. El otro códice, que es el segundo o el tercero mejor, tiene un 10% más. BBC así es así.
¿Cuál es el original? ¿Cuál fue el texto que dictó el Espíritu Santo? No se sabe. Es más, la Iglesia, y en esto muy sabiamente, nunca jamás ha determinado cuál es el texto oficial inspirado por el Espíritu Santo del Nuevo Testamento. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Evidentemente, con 500.000 variantes no se puede establecer un texto oficial del Espíritu Santo. Así que en ese aspecto, lo que dice la Iglesia en líneas generales, no solo la católica, sino la ortodoxa y sobre todo los luteranos y otros protestantes, es que el texto del Nuevo Testamento está vivo en la Iglesia y que el Espíritu de Jesús vive dentro de cada comunidad. Y que por lo tanto no es necesario determinar cuál es el texto que inspiró el Espíritu Santo. Pero resulta que todos los investigadores, si no tenemos un texto delante fijo, no hacemos investigación del Nuevo Testamento. Así que nos encontramos con que no hay un texto oficial y no tenemos un texto fijo, y sin embargo tenemos que investigar qué es lo que dice el Nuevo Testamento, porque la función del filólogo, la mía, es muy modesta en sí, es anterior a la teología, no es religión todavía. Los teólogos vienen después. Lo que hace el filólogo es, con estos manuscritos, estudiarlos muy cuidadosamente, examinarlos, editarlos muy bien, y una vez editados, intentar ver entre esa maraña de variantes y esa maraña de manuscritos, ver cuál pudo ser el texto que más se acerca al original. Y una vez que lo establece, la misión del filólogo es decir, el texto griego es este, de esta frase. La traducción más correcta es esta. Y posiblemente, quizás, tal vez, lo que entendió el primer lector que leyó esta frase de Pablo o del Evangelio de Marcos, por ejemplo, significaba esto. Posiblemente. Pero de ahí no pasamos. Ahora sí que podemos establecer muchas posibilidades de tal modo que el teólogo, más tarde, una vez que el filólogo ha establecido el texto y le ha dado un sentido conforme al primer lector, pueda especular teológicamente. Pero claro, eso significa que tenía razón Philip Melanchthon, un compañero de Lutero, Melanchthon, probablemente le suena quizás, cuando dijo que la escritura, escribían todos en latín, la escritura no se entiende teológicamente si antes no se explica filológicamente. Es decir, antes que hacer una labor de teología, tenemos que determinar qué significa un texto en concreto. Y realmente a veces es muy difícil porque las variantes son exageradamente muchas. Lo único que tiene que hacer la crítica textual es intentar reducir ese inmenso número de testigos a una cantidad que sea manejable. Es decir, si son 5.100 y yo no los puedo manejar bien, y un potentísimo ordenador también, pero con dificultades, con 500.000 variantes son muchas, pues lo que hay que hacer es agrupar los manuscritos por familias. ¿Cómo se agrupan los manuscritos por familia? Primero, sabiendo la procedencia geográfica. ¿De dónde vienen? ¿De Egipto? ¿De Asia Menor? ¿De Lidia? ¿Vienen a lo mejor de las Galias? ¿Vienen de Roma? Segundo, la edad del manuscrito. Pero ahí nos encontramos una cosa. Yo puedo determinar más o menos 50,
La edad, por ejemplo, de un pergamino por medio del carbono 14. Corto un trocito, se quema y por la ceniza y la radiación se sabe más o menos de qué edad es el pergamino. Sí, pero eso no te indica nada de qué edad es lo que está escrito en ese pergamino. La edad es solamente adivinable a través del estudio comparativo de un montón de cosas y haciendo muchas deducciones y carga. Pues bien, una manera, por ejemplo, de formar familias es curiosa, y es encontrar un error que sea gordo, y cuanto más gordo mejor. Si un error en una frase, que se ve evidentemente en una frase en griego, es clarísimo, y hay un montón de manuscritos que repiten el mismo error, es evidente que muchos manuscritos son asimilables a uno solo, con lo cual en vez de considerar 60 o 70 consideramos ya uno, ya nos hemos quitado 60 del medio. Otra manera con los ordenadores ahora es digitalizar todos los manuscritos. Están casi todos prácticamente digitalizados y se van por familias. Entonces, cuando tenemos una familia, estudiamos cuáles son las lecturas particulares de una familia. Es decir, que cuando, por ejemplo, esa familia transmite el Evangelio de Marcos, al llegar, por ejemplo, al episodio del bautismo, pues uno dice, se abrió los cielos, pero otros dicen, se rasgó los cielos. Entre abrirse y rasgarse hay una diferencia. Bueno, pues hay ahí una variante. Pues además resulta que en cada uno de los pasajes puede haber diversas variantes. Se escogen aproximadamente 800 variantes y se digitalizan. Y luego se hacen pasar todos los manuscritos que están digitalizados por el ordenador, y si tienen de esas 800 un número suficientemente elevado de variantes iguales, naturalmente ahí nos encontramos con una familia. Es decir, en una palabra, lo que tiene que hacer la crítica textual es hacer manejable el inmenso número de manuscritos, que si no, no podemos hacer nada bueno. Pues por si fuera poco, además de los manuscritos, tenemos lo que llamamos versiones antiguas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento en griego fue traducido a partir del siglo II al latín, al siríaco, la lengua de Siria, que es arameo. Eso sí que es bueno, ¿eh? Fíjese el proceso. Del arameo se pasa al griego, el arameo se ha perdido, por ejemplo, en los evangelios, y luego del griego, que muchas veces está traducido al pie de la letra, por suerte, se vuelve a pasar al arameo. Bueno, pues en muchos casos hay muchas cosas que debieron ser así en las palabras de Jesús, y ya tenemos el griego, el arameo que podemos ver debajo, y los sirios, que entendían muy bien arameo y griego, pues lo tradujeron al siríaco, y por lo tanto merece respeto, porque esa gente eran de lengua materna siríaca. Así que algunas versiones antiguas, como el latín, el griego y la versión copta, es decir, la versión alejandrina, egipcia, copt es Güpt, todo viene del árabe, ¿eh? ¿Cómo entendían los árabes? Y Güpt eran como entendían los árabes el griego Aegyptos. Perdían el tos final, el ay principio, y les quedaba Güpt. Entonces para ellos, los que hablaban egipcio, los árabes les llamaban Güpt, y de Güpt viene copt, la iglesia copta ahora, que habla el lenguaje de los faraones, solo que ha evolucionado tropecientos siglos. Esa versión también es muy antigua y muy importante. Así que ya tenemos también otro montón de variantes. Y por si fuera poco, como digo, tenemos, por suerte, un montón de citas del Nuevo Testamento a partir del siglo II en los padres de la Iglesia. Pero esas citas son muchas veces de memoria. Por lo tanto,
puede valer para dos cosas. Como indicaré ahora mismo, si hay un padre de la Iglesia que escribe a finales del siglo I y tiene algo que nos suena al Evangelio de Mateo, es evidentísimo que aunque yo no pueda determinar a través de esa cita el texto exacto de Mateo, porque a lo mejor el autor de ese escrito del siglo I lo estaba citando de memoria, pero sí veo que probablemente a finales del siglo I ya circulaba por diversos sitios el Evangelio de Mateo. Es muy importante eso. Así que tenemos un montón de citas que no las podemos traer para el estudio del texto definitivo, pero que sí al menos para el sentido. Otra cosa también interesante. Los primeros manuscritos debían ser rollos. Casi seguro. Si aceptamos la teoría casi comúnmente aceptada que el Evangelio de Lucas, el tercero, y los Hechos de los Apóstoles son primera y segunda parte de una misma obra, una de las razones por las que en la edición actual del Nuevo Testamento el Evangelio de Lucas va por un lado y los Hechos de los Apóstoles va por otro, es que era una obra demasiado larga y fue copiada en dos rollos. Naturalmente, a ser copiada en dos rollos y tratar de dos cosas distintas. Una, en el Evangelio, lo que el Espíritu hizo en Jesús. Y en los Hechos, lo que el Espíritu hizo en sus seguidores, en los seguidores de Jesús, especialmente en Pedro, Juan un poquito, Pedro y Pablo. Pues bien, ni un solo rollo se ha conservado. Se han perdido todos. El formato que queda es el formato códex, códice, es decir, como un libro. Un libro, sí, que es una piel o es un papel o una hoja de papiro que luego se corta y se hace el formato pues como un folio y se cose, punto. Así que hemos perdido, probablemente los originales se perdieron porque estaban copiados en rollo y no en códice, y porque en el códice se pueden copiar mucho más que un libro. Y se puede hacer un códice así de gordo. Bueno, total, que en general podemos decir, en resumen, solo tenemos 3 mayúsculos que tengan todo el Nuevo Testamento. 56 minúsculos que tengan todo el Nuevo Testamento. De los Evangelios hay 2.400 manuscritos, pero casi ninguno completo. De los Hechos de los Apóstoles quedan 660. De Pablo de Tarso aproximadamente 800. Y del Apocalipsis, que fue al principio muy importante, quedan solo 300. Pero hay más de 150 manuscritos importantes del Nuevo Testamento que no tienen casi el Nuevo Testamento completo y omiten el Apocalipsis. ¿Saben por qué? Pues porque el Apocalipsis en toda la Iglesia oriental fue muy discutido y unánimemente no entró en la lista sagrada de obras del Nuevo Testamento hasta el siglo X. Y en la Iglesia occidental hasta el siglo IV. Y con la Epístola a los Hebreos pasó lo mismo. En Oriente, pero al revés, en Oriente se aceptó pronto como una obra canónica y sin embargo la Epístola a los Hebreos en Occidente tardó tiempo en ser aceptada como obra de Pablo. Entonces, claro, el Apocalipsis ha sufrido que solo hay 300 manuscritos del Apocalipsis y algunos no completos. Bueno, las ediciones modernas del Nuevo Testamento se han hecho a base de coger los manuscritos y estudiarlos como les dije antes. Pero nunca se imprimió el Nuevo Testamento naturalmente en un libro moderno hasta que no se difundió el invento de la imprenta.
Y el primer Nuevo Testamento científico moderno se hizo en España, en 1513, en la Universidad de Complutum, Alcalá de Henares, con unos manuscritos que no sabemos cuáles son, pero que ciertamente no son del Vaticano. No son del Vaticano. Llegamos a contradecir incluso al proemio de los editores que dicen que son del Vaticano, pero estamos absolutamente que no son. Se dieron un pote innecesario. Eran manuscritos locales españoles. Y fue el primer texto. Es bellísimo. Y es un texto bueno. ¿Y saben qué ocurrió? Pues que terminado en 1513, en todos los ejemplares, había que tener el permiso papal para distribuirlos. Y el permiso papal no llegó hasta 1520, 7 años más tarde. En el entretanto, un tal señor Froben, en Basel, en Basilea, se enteró que los españoles habían hecho un Nuevo Testamento en griego. Era una bomba, era el primer Nuevo Testamento que se podía difundir a toda la cristiandad, incluso se podía llevar a América. Tomó a Erasmo de Rotterdam, que en aquel momento estaba en Basilea. Estamos en el 1513 después, hasta el 16, todavía no había colgado, si es que lo colgó, Martín Lutero en Württemberg, sus 95 tesis en 1521, pues tomó a Erasmo de Rotterdam y dijo: oye, mira lo que les pasa a los españoles. Están esperando por el permiso papal. Date prisa y haz un Nuevo Testamento. Erasmo se dio prisa y con los manuscritos que había en Basilea hizo un Nuevo Testamento. Lo proveyó con una traducción griega, pero un Nuevo Testamento horrible porque los manuscritos eran malos. Además estaba llena de faltas la edición. Y encima lo grave del asunto es que Erasmo de Rotterdam se encontró con que el manuscrito del Apocalipsis que estaba en Basilea le faltaba la última página. Es decir, que el final del Apocalipsis no lo tenía, pero él, que lo conocía por otros manuscritos, se lo inventó y lo escribió en griego. Total, en una palabra, que el señor Froben y Erasmo de Rotterdam en 1516 se llevaron la gloria y sacaron en Basilea el primer Nuevo Testamento griego. Y los españoles, fácil, que lo habían hecho 3 años antes. Empezaron a distribuirlo en 1520. El texto complutense es mucho mejor que el erasmiano y no tenía errores. Tontos u obedientes. Las ediciones modernas no empiezan hasta 300 años más tarde, del 1517, largos, porque durante 300 años un texto no bueno, como era el de Erasmo, fue el que dominó toda la ciencia del Nuevo Testamento, sobre todo entre los protestantes. En 1831, un señor que era un mero filólogo, se llama Karl Lachmann, editor de Virgilio y todo eso, cogió unos cuantos mayúsculos buenos, 1831, y hizo la primera edición del Nuevo Testamento moderno. En 1876, un erudito alemán que se llama Tischendorf, T-I-S-C-H, Tischendorf, descubrió en el monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí, un manuscrito que le llamó el Sinaítico. Y a base del Sinaítico hizo un Nuevo Testamento que fue revolucionario. Se usa hasta hoy porque el texto de la edición, que es así, tiene una línea arriba y todo lo demás son variantes de manuscritos. Hasta hoy se utiliza. Luego, en 1887, unos ingleses, Westcott y Hort, H-O-R-T, en vez del Sinaítico, utilizaron el Vaticano. Y uniendo el Vaticano y el Sinaítico, hicieron una edición del Nuevo Testamento que fue también revolucionaria. Y un poquito más tarde, en 1930, a un señor que se llama Bernardo Weiss, W-E-I-S-S, Weiss, blanco, se le ocurrió
hacer un Nuevo Testamento, sí, claro, fijándose en el Sinaítico y el Vaticano, pero sobre todo escogiendo, entre otros manuscritos importantes, aquellas variantes que le parecían que eran mejor según la teología de cada uno de los autores del Nuevo Testamento. Totalmente distinto ese método. Uno seguía a un manuscrito, otro siguió a dos, y este último dijo, no, bueno, aquí las variantes pueden ser de este o del otro, y además, según me parece a mí, que es el estilo de Marcos o el estilo de Pablo y tal. Y luego, a final del siglo, un señor que se parece, que en su nombre es como el de los chocolates Nestlé, pero sin acento, se llamaba Eberhard Nestlé, sin acento, dijo, hombre, me parece que ya es hora, estamos ya a finales del siglo XIX y a principios del XX, ya es hora que la gente tenga un texto, digamos, que se pueda llevar en el bolsillo. Estamos en 1900 y pico. Y entonces se le ocurrió hacer un Nuevo Testamento en que se puso delante el texto de Tischendorf, el texto de Westcott Hort II y el texto de Weiss. Y dijo, donde estén los tres de acuerdo, evidentemente los tres edito eso. Y donde estén en desacuerdo, cojo 2 contra 1. Y si están los tres en desacuerdo, cojo el que mejor me parece. Y entonces ha hecho una edición cuyo hijo mejoró, Erwin se llamaba el hijo, y a partir de aproximadamente el 1930 y tantos hasta hoy, se han hecho 28 ediciones de ese Nuevo Testamento de bolsillo, y ahora verán lo curioso, 28 ediciones, que es el que utilizamos como si fuera el Nuevo Testamento inspirado por el Espíritu Santo, todos los estudiosos mundiales del Nuevo Testamento, ya sean independientes, católicos, protestantes, heterodoxos, luteranos, todos utilizamos el mismo. ¿Por qué? Pues porque después de Erwin Nestlé se fundó un instituto, un mecenas, fundó un instituto para estudiar el texto del Nuevo Testamento, de tal manera que a lo largo del tiempo el señor Nestlé tuvo que ceder el paso a Nestlé Aland, que era el director del instituto, que había reunido a un montón de gente y que poco a poco ahora está en la Universidad de Münster, tiene un montón de ordenatas y tiene fotografías y microfilms de los 5.100 manuscritos que hay en el mundo, y un equipo de cerca de 100 personas estudiando el texto del Nuevo Testamento, y ya han sacado de las epístolas el primer texto también así grande que se llama Mayor, que tiene una línea y todo lo demás son variantes. Pues bien, fíjense lo curioso. Católicos, protestantes y ortodoxos estamos estudiando, y sobre todo los católicos, el Nuevo Testamento en un texto establecido fundamentalmente por gente luterana o protestantes en general. Es una ironía, ¿no? En Cardenal Cisneros y aquí nosotros, más católicos y más papistas que el Papa, todos estudiamos un texto que está producido por un instituto protestante. ¿Cuál es el sistema de estos? Pues es lo mismo. En el fondo es buscar la mejor lectura. Ahora ya, como digo, se manejan con los ordenadores muchos menos manuscritos, pero el sistema sigue siendo igual. A ver, criterios externos. Pues criterios externos es saber cuáles son los manuscritos más antiguos, estos. ¿De dónde vienen? Aquí. ¿Cuáles son los que en líneas generales se demuestra por el estudio de todos que son los mejores? Bueno, pues si hay una variante que está por un criterio externo atestiguada por el mejor número de manuscritos o por el mayor número, o si son pocos, por manuscritos de gran categoría, pues elige ese texto. Criterios internos.
Pues los criterios internos es tener en cuenta, vamos a ver, cómo se suelen equivocar los escribas. Pues los escribas cometen muchos errores, bueno, y los escribimos nosotros. Si ustedes se fijan, si en un manuscrito o estamos copiando, bueno, ya no lo hacemos, ¿no? Pero si copiamos de una plana una línea que empieza por dos palabras iguales y 6 líneas más abajo se repiten esas dos palabras iguales al principio de la línea a la mano izquierda, pues es evidente que mucho se pasará de la línea 22 a la 26. ¿Por qué? Porque como son iguales, ¡pum!, y se han saltado 4 líneas. Bueno, pues hay muchos errores de los escribas que ya los conocemos y entonces ya sabemos de qué pie cojea. Y también hay otras normas que son también de sentido común. Una es la lectura que sea más pequeña, es decir, si ahí aparece Jesús dijo a sus apóstoles y aparece otra lectura, Jesús dijo a los apóstoles con gran intensidad y con furia o ira, la lectura más pequeña suele ser la original. Otra norma, la lectura más difícil suele ser la original. Por ejemplo, en Marcos, al principio, en el capítulo 1, cuando se presenta Marcos a Jesús, que cura a un paralítico, y un texto dice, Jesús se enfureció y le dijo, oye, vete y preséntate al sacerdote y tal. Y otro texto dice, Jesús se compadeció. Vamos a ver, ¿cuál es la lectura más difícil? Evidentemente, Jesús se enfureció. ¿Por qué? Porque la imagen que tenemos de Jesús, sobre todo a partir del siglo II, es un hombre manso y humilde de corazón. No nos lo imaginamos enfadado y sin embargo probablemente Jesús era un hombre de un carácter mucho más fuerte de lo que nos imaginamos. Pues entonces la lectura más difícil, la que tenemos que imprimir, es Jesús se enfureció. Y así son. Es el estilo. Ahora ayudados con ordenadores, pero digamos la manera de trabajar es la misma. No hemos avanzado nada más desde el siglo XIX ahora en metodología, nada más que gracias a la depuración de los textos por medio de los ordenadores. Los sistemas son los mismos, los mentales, como ponderamos, los mismos que ya el editor colega de Tischendorf a final del siglo XIX estableció como normas usuales para tratar un manuscrito y sus variantes. Bueno, pues una vez dicho esto, tenemos que pasar a considerar el texto en sí mismo y hacer 3 observaciones que son muy, muy importantes. El texto actual, que sale de ese instituto de Münster y que utilizamos todos, la edición 28ª de Nestle Aland, ese texto en realidad recoge aquel texto del Nuevo Testamento que circulaba en el año 200. Es decir, el Nuevo Testamento que tenemos nosotros ahora no se retrotrae más que hasta el año 200. ¿Por qué? Pues porque los papiros que tenemos, salvo uno, el papiro 52, que es del capítulo 18 del Evangelio de Juan y que tiene 3 versículos pequeños con algunos huequecitos, en líneas generales todos los papiros son del 200 en adelante y son los textos más antiguos. Los más antiguos son los papiros encontrados en Egipto. Luego vienen los unciales mayúsculos y luego vienen los minúsculos. Pues es evidente que nosotros no tenemos más que citas anteriores, ya les dije antes. Primera Clemente del 96 probablemente está citando a Mateo. La doctrina de los 12 apóstoles, la Didache, que es del 150, está citando a Mateo y alguno más. Pero bueno, nos sirve para unas cuantas frases.
Ignacio de Antioquía, que muere en el 119 como tope, pero cuyas cartas están manipuladas por los escribas antiguos y que probablemente algunas cartas son falsas y otras son en torno al 140 o 150. Se sabe de memoria Primera Corintios, pero podemos reconstruir a lo mejor una parte de Primera Corintios con Ignacio de Antioquía. ¿Y el resto del Nuevo Testamento qué? En una palabra, el Nuevo Testamento que tenemos ahora, primera observación, es del año 200. Me dirá alguno, oiga, es que usted está enseñando por ahí que la primera obra que se escribió del Nuevo Testamento es Primera Tesalonicenses y esa se escribió en el año 51, seguro. Pues sí. Entonces, entre el año 51 que escribió Pablo esa carta y el año 200, esos 150 años, ¿cómo los construye usted? A ver, ¿qué garantía me da usted? Pues decimos, garantía, ninguna. Solo, pues podemos decir que existen citas de autores que son anteriores al 200, ya he nombrado Clemente, primera epístola de Clemente, bueno, aunque el autor no sepamos quién es, pero probablemente es del 96 o 98. Hemos nombrado la doctrina de los 12 apóstoles, hemos nombrado las cartas de Ignacio de Antioquía, podemos añadir lo que reconstruimos del heresiarca del hereje Marción, que es del 140, tenemos textos de Justino Mártir, que habla cita trozos que luego serán el Nuevo Testamento del 150, en el año 170 Ireneo está ya citando casi todo el Nuevo Testamento y es igual que el del año 200, es decir, al mismo tiempo que yo digo, no sé, no puedo construir un puente que vaya del 200 hacia atrás al 51, al mismo tiempo les puedo garantizar, como conocedor de la materia y de los estudios, que probabilísimamente el texto no ha sido alterado demasiado. No ha sido alterado demasiado, al menos en cuanto al sentido. Sí sabemos, sin duda alguna, que a principios del siglo II se manipularon los textos para acomodarlos al griego de la época y se rearreglaron las cartas de Pablo. Pero ese rearreglo fue a base de corta y pega. De unas 20 cartas, 13, 14, 15, tampoco lo sabemos, algunas se han perdido, pongamos 15, 16 cartas de Pablo, o 13, es igual. Un editor hizo 7, cortó, pegó, dejó algunas cosas e hizo 7 cartas. 7 es el número de la perfección. Pero cortó y pegó. Por las citas de Ignacio no tocó el texto. Es decir, podemos estar seguros de que el texto del año 200 en un 90% al menos refleja aquello que debió de salir de la mano de los autógrafos. Es una cierta tranquilidad. Si no, iba a parecer que yo iba a poner un panorama negrísimo. Pero, aunque no pueda demostrarlo, tenemos esa seguridad. Ahora, segunda observación. Esta es más seria. El texto que estamos manejando científicamente del Nuevo Testamento, esta edición 28 de Nestle Aland, ese texto no está en ningún manuscrito. Óiganlo bien. No está en ningún manuscrito. Es decir, es un texto reconstruido. Con ayuda de los ordenadores y bla, 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 sí. Pero es un texto ideal. Lo que nosotros creemos que fue lo más primitivo. Pero si cogemos hasta el mejor manuscrito, o el sinaítico, el vaticano, o el alejandrino, o el Ephraemi Rescriptus, es decir, el palimpsesto de San Efrén, que tiene el Nuevo Testamento por debajo,
no coincide con el texto que nosotros estamos estudiando científicamente del Nuevo Testamento. Esto es serio. Es un texto puramente reconstruido científicamente y no está, repito, en ninguna parte. Tercera observación. Nosotros tenemos 5.100 manuscritos, cierto, pero antiguos del siglo IV y por ahí, muy pocos. Sabemos que con la persecución de Decio 250, que fue la primera gran persecución anticristiana, antes hubo muy pocos mártires, y sobre todo con Diocleciano hasta el 303, del 280 hasta el 303, sobre todo con Diocleciano, fue el único que cayó en la cuenta. La manera de acabar con los cristianos es no matando a los jefes, como habían hecho antes, ni cargándonos a los cristianos, tampoco. Como hicieron los nazis con los libros de los judíos, eso hizo Diocleciano. Busquemos todas las obras de los cristianos y hagamos piras en la calle. Y Diocleciano se liquidó un montón de esas. Ha habido muchas guerras, muchas bibliotecas incendiadas. Se han perdido un montón de manuscritos. Es decir, nosotros conservamos antiguos, unos cuantos, 59 manuscritos, debidos al azar de la guerra, los incendios, persecuciones y bla bla bla. ¿Qué Nuevo Testamento habríamos hecho si el azar de la guerra, los incendios y las persecuciones hubiera sido otro? A lo mejor habría salido un Nuevo Testamento distinto. Así que tengan en cuenta que la ciencia nos lleva a una posición relativamente escéptica, aquí entre las dos aguas. Así que observen siempre eso. Hemos reconstruido un texto que es del 200, es un texto ideal, no existe ninguna copia tal cual, y tercero, es un texto que se debe al azar. Muy bien. Y ahora, ¿quién hizo este texto? Son las 8. ¿Sigo un poco más? ¿Problema? Yo no tengo prisa, ¿eh? Pero si pierden la cerveza, ustedes... Bueno, ¿quién hizo ese texto? Mire, eso, para responder esa pregunta, que la Iglesia no dejó absolutamente ningún testimonio, necesitaríamos un par de horas. Yo lo tengo escrito por ahí, por ejemplo, en los libros sagrados de las grandes religiones. Ahí está la historia, pero lo resumo en dos palabras. Una protoiglesia, ahora diré cuál es, escogió y formó el Nuevo Testamento basándose probabilísimamente en tres razones. Que las obras provinieran de autores que directa o indirectamente vinieran a su vez de los apóstoles, es decir, no de un cualquiera. Se puede admitir de Marcos el Evangelio, pues porque la tradición decía que Marcos era discípulo de Pedro. Se puede admitir el Evangelio de Lucas porque la tradición decía que es compañero, bueno, lo dicen los Hechos de los Apóstoles, y médico de Pablo. Primer argumento, tiene que tener una autoridad apostólica. Segundo argumento, que responda a una cierta ortodoxia. En ese momento no había ninguna Real Academia Teológica, pero había bastante comunicación. Estamos hablando del Mediterráneo, y el Mediterráneo desde abril hasta octubre, septiembre, que estaba abierto, se comunicaban continuamente. Con buen viento de Alejandría a Roma, un buen barco podía tardar 10 o 12 días. Una carta podía llegar o 3 meses. De Alejandría a Roma en 10 días o 3 meses, pero llegaba. Y por último, esto es una suerte de alergia que me entra a mí, no se preocupen que no me pongo malo, ya se pasará. Otro, que todas las iglesias de ese Mediterráneo, desde Hispania, la Galia, el norte de África, que hablaban todos latín, hasta la invasión árabe, bla bla bla, el griego desde Libia y Asia Menor, que todas las iglesias más o menos coincidieran
en que ese evangelio o esa carta de Pablo se leía los domingos en los oficios litúrgicos en la iglesia. Es decir, 3 argumentos, repito: autoridad apostólica directa o indirecta; segundo, que responda a una cierta ortodoxia; y tercero, que se lea los domingos. Y así, por un acto, y aquí viene una cosa que quiero recalcar, por un acto de política eclesiástica, que puede durar cierto tiempo, o varios actos de política eclesiástica, unas iglesias importantes en el Mediterráneo oriental eligen los textos del Nuevo Testamento entre el año 150 y 170 sin que hayan dejado ni un solo documento de esos actos. Pero el fruto está ahí. Y que es un acto de política eclesiástica, y esto sí que tengo que leerlo, es que el Nuevo Testamento actual está regido por unas reglas numerológicas absolutamente estrictas. Repito, reglas numerológicas estrictas. Tiene una estructura numerológica que no es casual. Fíjese. Está regido por el 4, lo sabemos también por el Apocalipsis, que significa lo cósmico, y por el 7, que significa la plenitud. Hay 4 evangelios de los más o menos 30 que calculamos había en torno al 170, más o menos 30. Ahora quedan restos de 83 y los he publicado yo en todos los evangelios, pero al 170 debía haber unos 30. Hay 4 que son los 4 puntos cardinales. Hay 7 cartas de Pablo. Fueron manipuladas 13 o 14 o 15 o las no sé, hasta 7. Hay otras 7 cartas atribuidas a Pablo que hoy vemos que son de sus seguidores, pero es igual, están atribuidas en total 14. Las cartas auténticas de Pablo son 1 Tesalonicenses, Gálatas, 1 Corintios, 2 Corintios. Ojo, he dicho 1 Tesalonicenses, no segunda, Gálatas, 1 Corintios, 2 Corintios, Filipenses, Filemón y Romanos. El resto son de sus seguidores. Hay 7 cartas del resto de los apóstoles. 1, 2 Pedro, Jacobo, Judas, 1, 2, 3, Juan. 7. Y el último libro, el Apocalipsis del Nuevo Testamento, que es una carta, contiene dentro 7 cartas. Es decir, la estructura numérica del Nuevo Testamento está hecha con el 4 más 14, o sea, 7 más 7, más 7, más 7. Es imposible que eso proceda del azar. Eso es un acto de política eclesiástica que dura tiempo. Segunda idea a este propósito. Se deja entrever que en este acto de política eclesiástica hubo una negociación. Una negociación. Y ahora ya puedo desvelar. ¿Quién negociaba ahí? Pues probablemente, como las iglesias judeocristianas, había 2 grandes ramas de cristianos. Una derivadas de la iglesia de Jerusalén y de los judíos, y otras derivadas de los judíos helenistas y luego de Pablo, que habían predicado a los paganos. 2 grandes ramas divididas en varias ramas. La primera gran rama, la judeocristiana, fue liquidada fácticamente por el Imperio Romano en las 3 grandes revoluciones de los judíos contra Roma. 66-73 la primera revolución, la segunda en torno al 114-117 en la época de Trajano, y la tercera de Adriano, que tiene que ver con España, desde el 132 al 135. El Imperio Romano se liquidó a un montón de judíos y a todos los judeocristianos. Es que no quedaron nada más que discípulos de Pablo y discípulos de los helenistas. Tan fuerte
fue la acción de Adriano contra los judíos, que arrasada Jerusalén definitivamente en el 135, no ha habido Estado israelita hasta 1948. O sea que fue una destrucción total. Pues bien, en mi opinión, hay muchos que defienden que las iglesias que hicieron esta selección son iglesias petrinas, es decir, dependen de Pedro, y que existía una iglesia unificadora, y unificada, o si quieren, unificada y unificante, que bajo el nombre de Pedro recogió a todos los demás, incluido a los de Pablo. Esa teoría es profundísimamente errónea. De Pedro tenemos en el Nuevo Testamento 10, 15 anécdotas. Un montón, más que de nadie. Pero si ustedes analizan, no hay ni un solo texto en el Nuevo Testamento, y es la única fuente. Lo digo, ni un solo texto en el Nuevo Testamento en el que Pedro demuestre una teología específica que no sea compartida con Santiago, el hermano del Señor, de la rama más, o con Juan, el hermano del Zebedeo, de Santiago, hijo del Zebedeo. Es decir, es puramente judeocristiana. Y se pelearon Pedro y Pablo. Es decir, tenían dos teologías distintas. No existe ni un solo texto en el Nuevo Testamento que fundamente la existencia de una iglesia petrina. Entonces, ¿qué es lo que quedaban? Naturalmente, iglesias más o menos formadas, no ya por judíos, que también había, pero por judíos helenizados y sobre todo por discípulos de Pablo. Y si ahora ustedes estudian el Nuevo Testamento, verán que hay un desequilibrio increíble en favor del cristianismo paulino. Es decir, no puede ser petrino. Se lo voy a leer. Mire, hay 14 cartas atribuidas a Pablo. Tengan en cuenta que son 27 escritos. 14 atribuidas a Pablo. 4 evangelios, que los cuatro, incluido el evangelio místico de Juan, son discípulos de la teología de Pablo en lo fundamental. No hay ninguno. De los otros 30, ni uno. Hay 2 cartas de Pedro que toda la investigación dice que son paulinas, de teología paulina. La carta de Judas, pequeñita, pero que dicen que es el testimonio de un cristianismo judeocristiano, la carta de Judas, si ustedes lo analizan, a los herejes que critica, los toma de 1 Corintios. Es decir, coge a los herejes de 1 Corintios y los dibuja con otros, digamos, otros colores. Mateo y el Apocalipsis, aunque son escritos judeocristianos, tienen una idea de Jesús que es totalmente paulina en su muerte y en su resurrección. Es más, el Apocalipsis tiene una idea de la divinización de Jesús que va mucho más que Pablo todavía. Es decir, que pudo ser acogido perfectamente. En mi opinión, como no hay una iglesia petrina unificada y unificante, el texto del Nuevo Testamento fue hecho, en líneas generales, por comunidades paulinas o semipaulinas. Y conclusión, por tanto, de las 2 grandes ramas y de todos los cristianismos que hubo, cuantos fueran, 10 o 12 o algo así al principio, porque todas las ramas judías se dividieron en varias y las ramas paulinas en varias, de todos esos cristianismos que hubo, el Nuevo Testamento es el fundamento no del cristianismo, sino de un cristianismo, el que resultó vencedor.
Y ese cristianismo es paulino, como se demuestra la numerología y el desequilibrio tremendo que de 27 obras hay atribuidas o que son de espíritu paulino, por lo menos 24. Por lo menos 24. Bueno, ¿y qué ha hecho el Nuevo Testamento con la Biblia hebrea, que la cita muchísimas veces? Pues lo que ha hecho el Nuevo Testamento con la Biblia hebrea es, también muy de Pablo, es caer en la cuenta que la salvación viene de los judíos, que Jesús es judío, y que una iglesia formada sobre todo por paganos nunca tendría consistencia ni fundamento si no se unía de alguna manera a la iglesia primitiva de Jerusalén y a lo que era su Biblia al principio, que es la Biblia hebrea. De tal manera que los paulinos canonizaron toda la Biblia hebrea junto con sus escritos. Ahora bien, ya desde el principio pasa como ahora. A la Biblia hebrea la tenemos como canónica, lo tenemos ahí, pero ¿quién le hace caso a la ley de Moisés? Nadie. Y ocupa pues toda la gran parte de los 5 primeros de la libros de la Biblia. ¿Y quién se rige por la moral estricta del Antiguo Testamento ahora entre los cristianos? Pues nadie. Es decir, la Biblia la tenemos, fundamentalmente la Biblia hebrea, como testimonio de los profetas que apuntan hacia Jesús, que es el Mesías cristiano. Luego la Biblia hebrea es sagrada, pero más que valer por sí misma, que vale sobre todo por el testimonio que da de Jesús. Y entonces se une el paulinismo con el judaísmo fundamental. En una palabra, y sintetizo, y ya termino. El Nuevo Testamento es enigmático. Y hay algunos problemas del Nuevo Testamento que no sabemos resolver. Pero termino con lo que dije al principio. Es enigmático no porque tengamos datos que no entendemos, sino porque carecemos de datos. Pero podemos tener el consuelo que este Nuevo Testamento, aunque sea paulino, fundamentalmente paulino, es la interpretación de Jesús que más podía venderse de alguna manera a todas las naciones que poblaban el Imperio Romano. No se podía vender a las naciones que poblaran el Imperio Romano un Mesías estrictamente judío. Por eso el Nuevo Testamento desjudaiza un poco a Jesús, cambia su concepto del reino, hace de un Mesías judío un Salvador universal, y podemos estar seguros, digamos, que es una religión más comprensiva que si hubiéramos seguido la rama estricta judeocristiana de Santiago, Pedro y Juan, mucho mejor. Y lo último, no desmoralicémonos a pesar de que no podemos salvar el hiato que existe entre el año 200, texto actual, y el 50, porque podemos tener la seguridad de que a pesar del azar y todo eso, que lo más probable es, por las citas que también se han conservado, tengamos un texto que se parece suficientemente al que salió de la mano de los autógrafos. Muchas gracias. Bueno, he dicho un montón de cosas y algunas a lo mejor es necesario que se expliquen más, o del entorno o lo que sea. Aquí estoy y pregunten ustedes si quieren. Hable alto para que le digan detrás. Vamos a ver. Hasta donde yo sé, que no llego a su grado de penetración, porque no le he dedicado tampoco el tiempo, por mi cultura sé
que en las primeras comunidades cristianas, o sea, judeocristianas, seguían practicando a su vez la norma del ritual hebreo, y también sé que hubo un gran conflicto hacia finales del siglo I, precisamente porque con la expansión del cristianismo entran los gentiles al cuerpo del cristianismo. Gentiles quiere decir paganos. Paganos. Y estos, claro, no seguían la costumbre hebrea, por ejemplo, del sábado, que sí respetaban los primeros cristianos, por ejemplo, de circuncisión, que sí seguían respetando los primeros cristianos, y eso va a producir un conflicto, de modo que los primeros cristianos incluso asistían a las sinagogas como uno más, porque de hecho al ser judíos no podían ser excluidos. Y la misionaria hebrea, justamente, en la canonización de la, digamos, conocen el texto del Sidur, había 18 bendiciones, primero eran 17, y se añade una más respecto a los renegados, que refleja precisamente ese conflicto que a partir de finales del siglo I y principios del segundo va produciendo precisamente la fractura que usted apunta. Esa idea de un judaísmo que sí era, digamos, que seguía la tradición y el texto hebreo, que asistía a las sinagogas, y de hecho además lo que relatan los evangélicos básicamente es un judío ortodoxo, es decir, es alguien que va al templo a los 13 años, hace su bar mitzvah, como hace todo judío. Es alguien que se... Bar mitzvah lo que quiere decir es que es la... paréntesis, se tiene que explicar. El bar mitzvah es digamos, como la acción por la cual es la misma que la efebía griega, pasa un hombre que es un infante a ser un adulto, y desde ese momento está obligado a cumplir toda la ley. Está declarado adulto en ese rito de tránsito de la, digamos, infancia, juventud a la adultez. De hecho, en hebreo, bar mitzvah quiere decir hijo de la ley. ¿Me explico? Entonces, siempre he mantenido la posición o la idea de que todo lo que va a suceder a partir del siglo II y la posición de Pablo va a ser quitar, desjudaizar completamente el texto de un judío que era Jesús, cumplidor además, tan cumplidor y tan celoso de la ley que echa a los que creen que no están cumpliendo el templo, lo que legitima el templo, y va a haber un proceso de desjudaización progresivo que va a continuar en el tiempo, siglos más tarde, que va a llegar incluso a crear tensiones que van a producir, de hecho, el antisemitismo, y lo van a aumentar incluso. Bien, pero diga, ¿qué pregunta es? La pregunta es, desde mi punto de vista, la pregunta es pregunta y es también aportación. La pregunta es, ¿concibe usted a Jesús como un judío normal, respetuoso de la ley antigua, que en realidad no rectifica, sino que es un judío disidente de los muchos que había en las escuelas que había en aquel momento? Vale, o sea, ¿cuál es mi estimación de Jesús? Global. Bueno, todo lo que usted ha dicho yo estoy fundamentalmente de acuerdo, es lo que yo explico en todos mis libros, realmente. De una manera quizás enfocado de otro modo, pero lo que usted ha dicho es fundamentalmente correcto. Lo que no tiene que ver mucho es con esta conferencia, porque estamos hablando del texto del Nuevo Testamento y usted salta a la interpretación y de Jesús. Entonces, si usted me pregunta, yo le respondo muy cordialmente diciendo, mi idea de Jesús es la misma que la suya, exactamente igual. No le contradigo en nada, no le rectifico en nada, ¿sí? Y todo lo que ha dicho usted tendría que precisarlo, pero lo acepto cordialmente. Muy bien. Es que Jesús fue un judío y el cristianismo nace después de la muerte de Jesús. ¿Qué es el cristianismo? La teología sobre Jesús que hacen los seguidores de Jesús después de la muerte de Jesús.
Pero esa teología, como dicen los Hechos de los Apóstoles, y estaba usted citando 2:45, Hechos 2:45, que dice: y la primera comunidad vivían juntos, visitaban asiduamente el templo y se pasaban el día y rompían juntos el pan. Ese es el texto. Estaban formando una unidad y eran totalmente judíos, porque estaban asiduamente en el templo y no hacían nada más que rezar para que viniera el Mesías la segunda vez. Va. Entonces, resulta que es que lo que pasa es que los seguidores de Jesús se dividen en dos secciones. Y, como dije antes, la sección más primitiva, más fiel a ese Jesús, que nunca rompió el marco del judaísmo ni quiso fundar nada, porque el cristianismo, como digo, se funda después de la muerte de Jesús y es una reflexión sobre Jesús. Lo que digo es que la inmensa mayoría de esos judíos ortodoxos, que eran judíos y además creyentes en el Mesías, a eso se los liquidó el Imperio Romano. Y los que quedaron eran judíos helenizados que pasaron bastante rápidamente, muy lejos de Israel, pasaron rápidamente a un judeocristianismo teñido de paulinismo, porque les era mucho más fácil. Ahora, no fue liquidado totalmente, de ningún modo. Si no, no tendríamos restos de 6 o 7 evangelios judeocristianos que duran hasta el año 250. Y además nombres de evangelios judeocristianos, no ya restos, tenemos hasta una docena o 15. Es decir, lo que usted dice, siguieron también, pero no tenían peso específico. Ahora, algunos sí, por ejemplo, entre el 230 y el 250, estos judíos, muy judíos, que además creían en el Mesías, escriben una novela muy gorda, que se ha conservado en griego y en latín, que la conocemos como homilías pseudo-clementinas o novela de Clemente. Y la novela, el núcleo es Pedro, un judío, seguidor de Jesús y muy judío, que lucha contra Simón Mago, un Simón Mago que se parece en algún aspecto a Pablo y que luchan entre ellos de una manera feroz y que gana Pedro. Y eso se hace en el 230. Es una novela que entre el original griego y la recepción latina, pues tiene 1000 y pico páginas. 1200 fácil. Y que está pendiente de ser editada como cuarto volumen de los Hechos Apócrifos de los Apóstoles que hemos comenzado Gonzalo del Cerro y yo, y que ya vamos en el tercer volumen terminado y vamos por la página 2860, pero nos falta esto, porque lo tenemos ya traducido y anotado. Pues bien, ese judeocristianismo que ha hablado nuestro preguntante, no sé su nombre, Aarón, ya me lo dijo antes, es verdad, pero no lo recordaba, Aarón, pues efectivamente es así, pero perdió peso específico en la Iglesia. Y en el Nuevo Testamento, en la realización del Nuevo Testamento, los judeocristianos estrictamente santiaguistas, petristas y juanistas apenas cuentan, porque el Evangelio de Mateo ciertamente es muy judío y en algún aspecto realza a Pedro. Tú eres Pedro y en esta piedra edificaré mi iglesia, lo realza Pedro, que es un texto aisladísimo que los demás evangelistas ni lo recogen. Pero bueno, está ahí. Pero toda la teología de Mateo es paulina. Toda la teología del Mesías de Mateo es totalmente paulina. Totalmente. Y su concepción de Mateo, de la muerte y resurrección del Mesías Jesús, es totalmente paulina. Es decir, en la construcción del texto del Nuevo Testamento, ese judeocristianismo estricto no influye tanto cuanto se cree. Quedan restos: Mateo, Santiago, Apocalipsis, fundamentalmente. No Judas, esos 3. Pero es que son 3 obras, de las cuales una es pequeña, respecto a los 27. Pero en fin, lo que usted ha dicho, para que se quede tranquilo, Aarón, yo abono todo lo que dice, O sea, es que es una descripción que es así. Hay 3 líneas grandes de transformación de Jesús.
La primera línea es, sin duda, y la da Pablo, es la divinización de Jesús. La segunda línea es la desescatologización. Es decir, Jesús y Pablo estaban totalmente convencidos de que el fin del mundo vendría en 10 minutos, a la vuelta de la esquina. Y como no llegó, había que cambiar el concepto del reino de Dios, claro que ya no se podía producir de modo inmediato, y había que cambiarlo del fin del mundo, que se tomó de una manera más simbólica y que ahora se ha dejado abierto hasta Dios saber, cuando Dios quiera. Por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que el Apocalipsis no fue admitido en la Iglesia Oriental como canónico? Pues por la concepción que tiene del milenio, de que va a haber un reino de Dios, una primera fase del reino de Dios de 1000 años en esta tierra, en una jauja feliz y en un banquete perfecto, el de la que formarán parte el Mesías y unos cuantos de sus seguidores degollados, que son los 144.000 marcados, pero el resto no. La Iglesia rechazó eso, lo desescatologizó. Y lo último es el último impulso es la desjudaización, que eso ya lo dije antes. Un Mesías estrictamente judío, que no se abriera al resto de la humanidad, no tenía ningún porvenir en el mercado de las religiones orientales en el Mediterráneo oriental del siglo I. Hubiera fracasado inmediatamente. Pues, como los judíos. ¿Qué formaban los judíos? Una minoría. ¿Cuántos judíos podía haber en el siglo I? Respecto al imperio, se calcula que el imperio romano podía tener en el siglo I aproximadamente 62 millones de habitantes. Los judíos no llegaban a 5 o 6, todo lo más, y muchos de ellos eran renegados, es decir, se habían asimilado al imperio. Los que quedaban judíos siempre eran una minoría. Eso es lo que le hubiera pasado al judeocristianismo si hubiera triunfado esa rama. Pero triunfó la rama paulina. Pero no el pensamiento de Pablo, que eso también habría que explicarlo. No el pensamiento de Pablo, eso lo explico claramente en la guía para entender a Pablo. No, sino el pensamiento de los seguidores de Pablo. El hecho es, existe Jesús de Nazaret y es reinterpretado por Pablo. Y Pablo y Jesús, a su vez, son reinterpretados por los seguidores de Pablo y de Jesús. Hay un proceso de reinterpretación que empieza a cuajarse a final del siglo II, porque la teología de Ireneo de Lyon, refutación de todas las herejías que yo he nombrado aquí, un hombre que escribe en el 170, es una teología pues que ya es casi como la católica actual, casi. Bueno, había muchas cosas, pero bastante. Y sigue el proceso de divinización, pero tarda siglos. En Nicea 325 se forma la primera parte del credo. Pero hay que esperar hasta el 451, el concilio de Calcedonia, para que ahora en la misa recemos el credo niceno-constantinopolitano. Digo Constantinopla porque Calcedonia es un barrio de Constantinopla. Nosotros rezamos el texto niceno-constantinopolitano, pero ese tardó en formarse hasta 400 años después de la muerte de Jesús. ¿Usted cree que el pastor de un tal Hermas, una obra que se publica en Roma, absolutamente piadosa y todo eso, que se publica en Roma en griego para que los romanos sean buenos cristianos y se dejen de vicios y de todas esas cosas? Es una obra que son visiones y él habla con la iglesia, se le presentan los ángeles, la iglesia, y entonces le cuentan cosas como han de ser los cristianos en ese momento. Estamos en el año 150. ¿Ustedes se creen que el pastor y su autor, Hermas, que además era hermano de Pío, el Papa en ese momento, ustedes se creen
que Hermas tenía alguna idea del Espíritu Santo como lo tenemos nosotros? Ninguna. No sabía lo que era el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que Pablo, lean todas las cartas, tenía alguna idea de la Trinidad? No tenía ni idea. Es decir, todo eso se va formando lentamente y exige siglos. Pero repito, siempre sobre una base paulina, porque la otra base, santiaguina y petrina, fue liquidada por los romanos prácticamente y quedó reducida a una serie de grupúsculos sin peso político eclesiástico. No formaban parte de las iglesias que mandaban. ¿Cuál era la iglesia que más mandaba en el siglo II? Pues la de Roma. ¿Por qué? Era la que más sinagogas tenía, la que más judeocristianos había aportado y era la que tenía más dinero. ¿Y quién mandaba más? Después de Roma, Alejandría, que tenía mucho dinero. Y después Antioquía, que tenía mucho dinero. Y después Éfeso, que tenía mucho dinero. Es decir, las que mandaban eran las que tenían más dinero y tenían más número de cristianos y compraban más libros y hacían más Biblias y más ejemplares de los evangelios, etc. Claro, poderosos. Y los que vencen en la historia son los que escriben la historia. Y el Nuevo Testamento es el producto del cristianismo que venció. Ahora bien, el cristianismo de hoy, que tiene tantísimas confesiones, a lo mejor pongan ustedes que confesiones importantes puede haber, bueno, 3 ramas, ¿no? Cristianos, protestantes, o católicos, protestantes, ortodoxos. Y dentro de los protestantes pues puede haber 10 denominaciones, más o menos. Y denominaciones cristianas pues puede haber importantes, a lo mejor más o menos, que estén en las, digamos, en los diccionarios, a lo mejor 500 denominaciones cristianas. Somos 1.200 o 1.300 millones de cristianos. El 99,9% de los 1.200 millones somos paulinos. Dependemos de Pablo. No dependemos de lo que ha quedado del judeocristianismo, cuya teología sí está en la novela de Clemente. Ahí sí que tenemos teología. Pero es del 230 al 250. Ya se había formado, ya estaba Orígenes, que ya tenía una gran teología cristiana. Ya estaba el cristianismo caminando hacia Nicea a toda velocidad. Estaba muy bien formado. Repito, no había peso específico político eclesiástico para esos judíos. Y por lo tanto, en la historia han quedado marginados. Y siguen hoy. Hoy hay judíos mesiánicos y hay judeocristianos que creen en el Mesías. Siguen hoy. Pero son una mínima minoría. Mínima. Todos somos paulinos. Una pregunta. Si ha terminado usted, ¿no? Alto. Antes que nada, darle las gracias. Es un honor tenerle aquí. Y a ver si me he enterado bien. La versión esta que nos han legado de Nestle Aland es la que de la que ahora mismo vemos todos. Y desde el año 200 comenta usted que no ha variado en un 90%. ¿Es correcto eso? ¿Me he enterado bien? Mi pregunta viene a referirse si en el concilio de Nicea hubo una purga, ¿no? Una diatriba con respecto a... Arriba. Claro. Pero no se tocaron las escrituras. Hay una confusión con lo del concilio. Bueno, primero os respondo. Me refiero a que este Nestle Aland probablemente reproduce el texto que había en el 200. Y por lo tanto es muy posible que fuera el texto más o menos que tenían los padres que estaban en Nicea. Ahora bien, habrán oído, y está el libro ahora de Fernando Conde Torrens o algo así, con el título pomposo, año 303 se inventó el cristianismo. Mire, es una majadería de tal calibre que yo no sé cómo está teniendo éxito por ahí. No conservamos las actas del concilio de Nicea. Lean ustedes el capítulo, si tienen ocasión, de mi libro Cristianismos derrotados, el capítulo sobre el arrianismo. Ahí pongo lo que conservamos del concilio de Nicea. Parte del credo
No conservamos nada más que una declaración contra Arrio, otra declaración pequeñita contra Arrio y algunos restos de cartas de Arrio. No tenemos las actas del concilio de Nicea. ¿Cómo voy a decir yo que en el concilio de Nicea se hizo tal y más cuanto? A ver, documentos. Un historiador no inventa porque le da la gana. Un caso, como me pasaba a mí hace poco. Oiga, es que usted no considera la posibilidad de que Jesús pudiera haber sido un reencarnacionista porque Jesús estuvo en la India y usted no lo considera. Y yo digo, oiga, ¿cuándo estuvo Jesús en la India? Y dice, es que muchos lo dicen. Muy bien, ¿de cuándo son esos documentos? Ah, no sé, pues yo sí lo sé. Notovich y otros son del siglo XIX. Yo me voy a creer documentos del siglo XIX para cambiar la imagen que yo tengo del cristianismo con documentos que vienen a lo mejor, bueno, y seguro, del año 51, la primera carta de Pablo, todo Pablo del 51 al 58, y un Nuevo Testamento que hacia el 130 estaba todo escrito, o 135. Voy a cambiar porque el señor Notovich me diga que Jesús fue a Cachemira. Anda, no diga tonterías. Eso es una tontería. Nosotros trabajamos con hipótesis, con textos. Pues en Nicea no hay textos, no hay actas. Todo lo que dice el Código Da Vinci es mentira. Se lo ha inventado todo. No hay actas. Cuando entonces Constantino decide cohesionar el Imperio Romano bajo un solo credo, no cabe la posibilidad de que también quisiera meter parte de las credenciales mistéricas antiguas en el nuevo Evangelio. No. ¿Cómo sabe? No. Vamos a ver, lo que nosotros sabemos de Constantino, primero, lo que nosotros sabemos de Constantino a ese respecto está en la vida de Constantino de Eusebio de Cesarea, escrito poco después de su muerte. Y nada más. No podemos fiarnos absolutamente de todo lo que dice Eusebio. Por ejemplo, una crítica actual a la vida de Constantino de Eusebio es decir que el edicto de Milán, año 311 o 312, y la famosa batalla del puente Milvio, que eso existió seguro, porque hay otras fuentes, pero que se le aparece Jesús y en el lábaro, es decir, en el banderín o la bandera pequeña había un crismón ahí tallado, es decir, el signo de Cristo. Eso es una leyenda. Y lo del edicto de Milán lo dicen solamente Eusebio de Cesarea y Lactancio. El 90% de los escritores actuales y críticos actuales no creen que el edicto de Milán fuera histórico. Segundo, no hay ningún texto fuera de Eusebio de Cesarea que diga estrictamente que Constantino tuvo interés en la Iglesia Católica por sí mismo. No, tuvo intereses políticos porque cayó en la cuenta que dentro del montón de religiones que había en el imperio, un 20% estaba muy unificado. Y digo, si yo consigo los votos del 20%, sobre todo ahora que yo soy ya César y emperador de Occidente, pero que todavía no he sido votado en el Oriente, y mando a mi madre, Helena, a repartir dinero en todos los obispos orientales para que ellos reúnan a sus fieles y me voten a mí como emperador, evidentemente lo que está haciendo es un uso político de una institución religiosa para sus fines políticos. Tercero, no hay ningún solo documento que nos diga que Constantino se convirtió jamás al cristianismo. Ni siquiera se bautizó in articulo mortis. Ni siquiera. Es decir, no tenemos ningún documento que diga que Constantino fue cristiano. Un señor
que efectivamente protegió a la Iglesia. Claro que no le dio dinero, hizo algunas basílicas. Por ejemplo, él empezó a construir basílicas en Roma que luego naturalmente sus hijos, por ejemplo, la Basílica Vaticana y la Basílica Lateranense de San Juan de Letrán. Ciertamente esas son fundaciones in nuce constantinianas, y son la del Santo Sepulcro también in nuce, el núcleo constantiniano. Lo que dio Constantino a la Iglesia no fue dinero, sino exenciones fiscales, honores a los obispos, pero no hizo muchas donaciones. La donación constantiniana, que ese es un documento falsificado también, es del siglo VI aproximadamente, también es un falso. Es decir, de Constantino la mitad o menos, y de lo que diga Eusebio sobre Constantino pónganlo siempre entre paréntesis, es agiografía. Evidentemente Constantino tuvo algún sentimiento espiritual, probablemente lo que dijo es esto, o lo que pensó: hago muy bien, y esto es una mentalidad de un politeísta que admite la protección de todos los dioses, hago muy bien en congraciarme con el Dios de los cristianos y favorecer a los obispos y a sus seguidores, porque de esta manera el Dios de los cristianos me protegerá a mí del mismo modo que el Dios de los cristianos, tal como veo, está protegiendo a su grey, que son sus pastores, los obispos y los fieles. Eso sí fue lo que pensó Constantino. Yo compro la protección del Dios cristiano. Gracias. Pero si es que era un pagano totalmente. Y un pagano, ¿usted sabe por qué se le llamaba a los cristianos ateos? Fíjese si serían ateos los pobres cristianos. De ateos tienen lo que yo de chino. Nada, los cristianos no eran ateos. Pero un pagano decía: ¿de qué depende la salud de la ciudad? Es un pagano, ¿eh? De la protección de los dioses. Si yo dejo los sacrificios a los dioses, y si vienen estos individuos que están predicando un Dios único y no los dioses que desde siglos inmemoriales están protegiendo esta ciudad se va al garete. Es decir, el ateísmo significa no hacer sacrificios y no considerar a los dioses que políticamente protegían una ciudad. Bueno, pues esa mentalidad trasládenla a Constantino. Y repito, Constantino dijo: vaya un Dios más fuerte, estos cristianos están bien unidos y son estupendos, yo compro la protección de ese Dios y políticamente utilizo a los cristianos para que me voten en el Oriente. Se acabó. Esa es la interpretación de verdad de Constantino. Muy radical, pero es lo más sensato. Muy claro, profesor. Estamos todos embelesados, creo, escuchándole. Y yo le pregunto a la señora que tengo a mi izquierda: ¿tiene usted algo que decir, por favor? Yo sí, yo estoy encantada. Es una conferencia magnífica. Tengo una pregunta. Hable alto para que le oigan. Tengo una pregunta, don Antonio. Darle las gracias a todos vosotros y por supuesto a don Antonio. Me tiene igualmente embelesada, como dice el tesorero. Lo que tengo también una pregunta que hacerle en relación a la numerología que dice usted, que cita, que es también un consenso. ¿Por qué es ese consenso y de dónde viene? No ya solamente de las personas que forman parte del contrato, sino el motivo de la numerología. Esa numerología en sí misma tiene un sentido aparte de los puntos cardinales y o algo más hay en los números. Yo creo que lo que hay en lo de los números cardinales hay teología, y lo dice San Ireneo claramente. Lo dice San Ireneo, que solo pueden ser 4 evangelios porque 4 son los puntos cardinales. Fíjense. Y luego hablo de lo demás. Fíjense un paréntesis, esto, qué interesante es esto. En griego, Adán se dice Adam, terminado en N, ¿vale?
no como nosotros, terminado en N. Fíjense, la A es Arcton, la osa, el norte. La D es Disis, la puesta del sol, el occidente. La otra A es Anatolé, Anatolia, la salida del sol, oriente. Y la M es Mesembría, el mediodía, es decir, el sur. Luego Adam. Los 4 puntos cardinales y los 4 evangelios están unidos por la necesidad de que el evangelio se predique a toda la humanidad, cuyo representante es Adán. Arcton, Disis, Anatolé, Mesembría. Eso es teología pura y numerología. Ahora, el 7. A mí no me cabe la menor duda de que el desconocido editor que a principios del siglo II manipuló, para nuestra desgracia como filólogos, si nos hubiera dejado al Pablo auténtico y hubiéramos tenido más cosas, no nos tendríamos ahora que romper la cabeza. ¿Por qué actuó ese hombre? No lo sabemos. Pero que actuó bajo la idea de que el 7 era un número perfecto, es evidente. Y que cuando se consiguieron 13 cartas, fíjense, 7 más 6, y faltaba una, para llegar a 7 más 7, 14, se añadió la epístola a los hebreos, que de Pablo, bueno, es una epístola importantísima por la teología en el Nuevo Testamento, pero no es de Pablo, ni ningún discípulo seguidor suyo. Pero bueno, así pues se conseguía 7 más 7. Luego, no le quepa la menor duda de que había que responder a el 7 de Pablo con los otros apóstoles, pero ya Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, que entra a formar parte del canon, pero que como obra es anterior, por supuesto, está escrito quizás en torno al 110 o 120, probablemente en los Hechos de los Apóstoles, y resulta que este hombre solo habla de Pedro, Santiago y Juan. Al principio es que no nombra a otros apóstoles. Bueno, nombra luego a Santiago en el capítulo 12, pero solo cuando le mata a Agripa, para nada más. Entonces Pedro, Santiago y Juan son los representantes de los otros apóstoles según la tradición, porque los tenemos en el libro de los Hechos. Bueno, pues 2 cartas de Pedro, una carta de Jacobo, una carta de Judas y 3 cartas de Juan, pero con el número 7. Y cuando en el Apocalipsis, o sea, ya tenemos ahí 7, o sea, 4 más 7, más 7, 14, más 7, para hacer un contrapeso. Es decir, los paulinos de ningún modo quieren romper con la iglesia de Jerusalén. Una manera de no romper jamás con la iglesia de Jerusalén es inventar las 2 cartas de Pedro. Si ustedes ponen las 2 cartas de Pedro y la teología de Pablo, es que es teología paulina. Es voluntario, absolutamente voluntario. Y el 7... en las 7 cartas del Apocalipsis es absolutamente voluntario, porque todo el Apocalipsis está formado con el 4, el 7, el 4, en algún caso el 3 y el 7, todo el Apocalipsis es voluntario. Es decir, los antiguos cristianos eran hijos de su tiempo y creían en el poder de los números. Un caso: en el capítulo 17 del Apocalipsis, en el versículo 10, cuando dice el autor del Apocalipsis, que no sabemos quién es, sabemos el nombre, pero nada más. Cuando dice la lista de los emperadores, que son 8, no dice los nombres, al final hay uno que es herido, sana, y dice, este que es herido, sana y revive, es naturalmente Nerón, ¿no? Dice, su número es 666. El que tenga inteligencia, que descubra cuál es el número de la bestia, porque Nerón es el Imperio Romano, y el Imperio Romano es la bestia que ayuda a Satanás para derrocar al Mesías. Eso es voluntario. Es decir,
Cuando Mateo hace su genealogía de Jesús en el capítulo 1, lo hace con 3 grupos de 14 generaciones. El número 14, puesto en hebreo, da David, quitando naturalmente la I, que esa no se cuenta, solo se cuenta en hebreo las consonantes. David, es decir, que está jugando con la numerología. Los cristianos primitivos creían totalmente, como buenos judíos, gran parte de los autores del Nuevo Testamento son judeocristianos, estamos hasta el 130, como digo, creían perfectamente en los números, hasta hoy. La numerología, poniendo las consonantes de la Biblia así o asá en distintas páginas, sacan unos nombres que, actuando por medio de otros procesos cabalísticos, te dicen lo que antes de Hitler, lo que iba a hacer Hitler, el fin del mundo y todas las cosas. Hasta hoy los judíos son así. Pero los cristianos, que eran judíos al principio, pues creían en los números. Además, Dios había hecho el mundo según números. Y Platón, un gran filósofo, estuvo convencido al final de su vida que realmente la esencia de todo era los números, el 1 y la continuación. Es decir, la numerología es absolutamente consciente y positiva. Por eso yo digo que ahí hay actos de política eclesiástica positiva con un mismo espíritu, pero que no podemos deducir nada más que eso, porque no ha quedado ningún documento de la Iglesia primitiva, ninguno. Como si la Iglesia hubiera dicho: vamos a fastidiar a los que vienen y no les damos ningún documento. Y tenemos que leer entre líneas para reconstruir cómo se hizo la lista de algo tan importante como es nuestra lista de libros sagrados. No dejó ni un documento. Profesor. Porque todo el mundo lo sabe.